buenas tardes, considero que son. De antemano le agradecemos su tiempo para realizar esta entrevista. Okay. Nosotras somos Surizada Cruz Jacome y Valeria Gutiérrez Campos y somos del grupo Quinto B para la materia de análisis de la realidad. Se le realizarán distintas preguntas en base a un paradigma ideológico. Este se basa principalmente en el estrés y en romper el estereotipo que muchas veces el área de la salud o el bachillerato que involucra materias del área de la salud es la que provoca mayor estrés dentro de los estudiantes. Ahora ciencias experimentales, ¿no? Así es como se llama su área. Digo, se escucha bonito, se escucha padre. Sí, además como científico biólogo es como muy bonito. Ok. Muy bien, pues adelante. Pues a mí, gracias por la confianza. Espero poder responder las preguntas o generar más preguntas, ¿no? A partir de lo que les pueda comentar. Y bueno, me imagino también como en mi presentación, psicóloga clínica, ¿sí? Enfocada o dirigida al área educativa. Y bueno, por ahí lo que su tema es cuestión del estrés. Sí, trabajo el estrés también tanto en lo académico como en la clínica privada. ¿Okay? Entonces, pues a ver, ¿qué tienen para mí? Bueno, la primera pregunta es, desde su punto de vista, ¿qué considera el estrés? ¿Qué considera que es el estrés? Pues mira, desde mi perspectiva como psicóloga, nosotros distinguimos el estrés como una alteración, ¿sí? Es una alteración del estado, pues del estado de la homeostasis de cualquier ser humano. Estas alteraciones, pues sí, esta alteración o este estímulo es desde lo biológico, es decir, se puede manifestar o la respuesta puede tender desde muchas áreas de lo fisiológico, como la falta de respiración, cierta taquicardia, algún dolor focalizado en alguna parte de nuestro cuerpo que da indicio o da un estímulo o una respuesta ante un estímulo externo que puede ser, y cuando me refiero a un estímulo externo puede ser un evento que pueda ser como impactante para la persona. A partir del impacto de esta persona, pues se genera como ciertas reacciones. Muchas veces estas reacciones las podemos distinguir por estas manifestaciones, sobre todo fisiológicas, ¿okay? También tenemos otro punto de cierto tipo de pensamientos que alteran la realidad, ¿no? Hablando de la realidad, alteran la realidad y pues estos pensamientos pueden generar pues estas reacciones pues fisiológicas, ¿ok? Y bueno, pues sí, ya si quieren más adelante seguimos con eso. Ok, perfecto. Pues considerando lo de las reacciones fisiológicas, ¿cuáles son algunas que usted considera que debido a la carga de trabajo o debido al estrés vivido en las clases se presentan en los estudiantes? Como las más comunes. Pues puede variar mucho, porque depende cada estudiante, cada individuo. Eso tiene que ver desde los ambientes que se les han facilitado a cada uno de los estudiantes. Si me preguntas en cuestión de colectivo, muchas veces se presenta casi siempre como el estómago y el dolor de cabeza. O sea, si lo quieren ver como respuestas fisiológicas por el estrés, puede ser como un dolor de cabeza, un agotamiento, se puede presentar como cierta irritabilidad, ¿no? Fatiga, están de repente de muy mal humor, ¿no? O ya cuando lo vemos como propiamente un síntoma, es decir, como algo más, una respuesta más aguda, lo vemos como alguna serie de sintomatología que está focalizada en el estómago, ¿no? Desde una, pues no sé, como desde una colitis, desde una gastritis, ¿ok? Pero si lo vemos como del lado más de lo, pues sí, como de las cefalias, que se le llaman como dolores de cabeza, que puede ser pues desde una cefalia leve, moderada, como más aguda. Tenemos migrañas, que ya eso ya es como algo más avanzado, ¿sí? Ojo, no quiere decir que eso muchas veces el estrés detona o puede provocarlo.
pero no quiere decir que a lo mejor sí hay algo fisiológico, es decir, puede haber como algún cuadro neurológico que sí sea como biológico, orgánico como tal. Orgánico nos referimos como alguna alteración o una falla, ¿sí? O ciertas, pues sí, ciertas manifestaciones de algún sistema, ¿sí? del individuo. Entonces, bueno, es como a veces se va presentando. Hablaban o lo relacionaban con la parte académica, ¿cierto? Cierto, sí. Creo que el estrés, o sea, hay como ciertos detonantes. Creo que es un caso por caso, pero me ha pasado por la experiencia que nos ha costado muchísimo la cuestión de la tolerancia a la frustración, ¿ok? Sí. Cada vez, no sé si sea, creo que tiene que ver con lo cultural y en esta parte ideológica del sistema, de que todo lo queremos rápido, todo está automatizado. Entonces ese es como mi punto de vista. Creo que tiene que ver, que impacta justamente en el rendimiento, no solamente en los jóvenes, sino también en el adulto. O sea, ahorita ustedes, claro, no nos vamos a desviar del tema, porque no es el caso, pero en el contexto en el que ustedes se encuentran, están teniendo los estímulos externos. Por ejemplo, hablamos de una exigencia académica. ¿Okay? Esta exigencia académica pues te requiere a lo mejor mayor autogestión, te requiere una mejor gestión de información y de tiempo, pues para que puedas lograr ciertos objetivos, ¿ok? Sí, es una realidad que hay una carga académica fuerte, ¿sí? Porque la exigencia académica que se pide o se solicita en el Kipling, pues va enfocada en que pues tenemos que generar estudiantes, prepararlos para lo que viene, que es la universidad, el mundo adulto, ¿sí? Entonces, pues creo yo que algo que nos está ocurriendo, y justamente hoy tenía la visita de una especialista que se dedica en el área de la psicología clínica. Ella hablaba que ahorita los padecimientos que están teniendo en las instituciones que ellos como servicio público de salud están teniendo, se están encontrando con personas con posibles diagnósticos como límites de personalidad, personas que de repente están como en mucho riesgo, como muy alteradas, ¿no? Y me decía que tiene mucho que ver por una falta, bueno, la mayoría de estos casos tiene que ver por la falta de contención o de arropaje en los vínculos, sobre todo en el vínculo materno, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Para cerrar. Sí, claro. Que creo yo que desde nuestra red de apoyo, es decir, desde nuestros diferentes sistemas, familia, escuela, sobre todo el núcleo familiar, está habiendo una carencia o una dificultad. Carencia me refiero cuando hay una ausencia, ¿sabes? Sabemos que en este mundo capitalista la realidad es que mamá y papá trabajan, ¿sí? Claro. Entonces, hemos dado cuenta que muchos de nuestros alumnos se la pasan mucho tiempo solos. O sea, el lugar donde más conviven en su día a día es la escuela. Donde están más acompañados es en la escuela, con sus profesores, con sus compañeros, y entonces tienen un lugar seguro para contener y para manifestar o depositar como toda la frustración que tienen. Porque si van a casa, están en casa, pero están en casa solos. Y lo entiendo, o sea, no es culpar a los papás, claro que no, pero creo que la realidad que estamos viviendo como adultos también es que para poder solventar ciertas exigencias económicas, sociales, ideológicas, pues tienen que trabajar los dos, no les queda de otra. Y eso sería más también como un apoyo, ¿no? Como también esto ayuda a la reducción de la frustración, la cual viene por parte del estrés. Sí, o sea, puede ser, o sea, yo creo que el estrés es una respuesta, o sea, ustedes, es como digamos, si lo pensamos de manera objetiva, la primera manifestación que ustedes pueden observar, ¿sí? Como manera de metodología, la primera técnica es la observación. Entonces, como observación, lo que ustedes pueden identificar es que, ok, el alumno se enfermó, ok, a lo mejor del estómago, a lo mejor tuvo una descompensación, a lo mejor tuvo una infección, porque también pasa que pues baja el sistema inmunológico, se debilita, y entonces ante el sistema inmunológico está debilitado porque no durmió bien, porque está con la presión, ¿no? Porque
no tiene como los suficientes recursos o herramientas, y recursos me refiero a la parte emocional, a los vínculos afectivos que puedan soportar esa tolerancia a la frustración o ese rendimiento o esa exigencia, ¿sí? Desde lo emocional, desde lo fisiológico, por ejemplo, tener sus horas de comida, ¿sí? O sea, todo eso es una serie de descompensaciones. Entonces, evidentemente, cuando el cuerpo no está suficientemente con los recursos nutricios, ¿sí? Desde lo emocional, fisiológico, ¿no? Mental, psicológico, pues evidentemente hay una descompensación. Y ante esa descompensación, pues nos vamos a encontrar que los estímulos externos van a impactar más, o sea, van a ser más agudos en la persona. Entonces, mientras una persona no tenga esos recursos o esa fuerza, digamos, pues evidentemente se puede generar un cuadro de estrés más agudo, ¿sí? Porque no cuenta con los recursos para solventar esa exigencia o esa tolerancia a la frustración, ¿ok? Es como saber regularse. Ajá. Y tengo una duda, perdón, no sé si tal vez no está, pero es en otros años, bueno, es que yo he visto mucho que, pues hay estudios que dicen como por ejemplo en estos años, sobre todo en los adolescentes de nuestra generación, son como que más susceptibles al estrés que otros años. De hecho mi mamá decía otros años creo que así como es, aguantaban más. ¿Esto por qué se debe o qué? O porque como que se manifiesta más entre los... Ajá, porque ahorita está como están más susceptibles a lo mejor, ¿no? Pues, como les comentaba, creo que desde el punto de vista cultural o social, creo que social, no cultural, sino más bien desde las exigencias sociales, hay más ausencia de estos vínculos, es decir, el fortalecimiento anteriormente, llámese por ejemplo con tu mamá, ¿no? Como la generación de tu mamá o la generación de la mía, o es más, en la mía, yo todavía tuve una mamá que era ama de casa, ¿sí? Que nada más con el sueldo de papá era suficiente, ¿ok? O sea, y ojo, era suficiente, o sea, yo no estaba en pobreza, o sea, no tenía, y hablando de pobreza hay muchos tipos de pobreza. Me refiero a cuestión económica, emocional, pues de alguna manera tuve la fortuna o el privilegio de que mi mamá estaba en casa, ¿sí? O sea, y ahorita muchos, mamá y papá trabajan, ¿sí? O sea, no es una cuestión de moralizar, no es una cuestión de que sea bueno o malo, simplemente comprender el tipo de realidades en la función sistema familiar que tenemos. Por eso digo, es un caso por caso. Podemos tener el caso de por ejemplo, de una familia donde mamá y papá trabajan y trabajan todo el día, ¿no? Hay una mamá que a lo mejor puede ser que sea ama de casa, pero socialmente o cultural, ahí sí puede entrar, tenga tantas exigencias de cómo ser la mejor mamá, ¿no? Entonces, o sea, pareciera y es que tú deberías de estar trabajando, ¿no? ¿Por qué te quedas como ama de casa? ¿Se fijan? Esto repercute como directamente en los jóvenes y es cuando llegan a la frustración. Pues sí, o sea, puede ser, o sea, creo que ahí bueno, desde mi enfoque, chicas, o sea, si lo vemos como en una cuestión de estadística, posiblemente sí, ¿ok? Sí. Pero yo voy más al caso por caso, ¿ok? Mi enfoque es pensar en la subjetividad y en el entorno en donde se encuentra cada uno de mis alumnos, ¿ok? O mis pacientes. O sea, yo no puedo normalizar a decir, ok, generalizar. Yo no puedo decir que a lo mejor cada una está estresada, pero a lo mejor se puede manifestar, ojo, se puede manifestar dentro de lo académico, pero realmente lo que le estresa no es lo académico. A lo mejor puede ser algo familiar o puede ser los vínculos de amigos. A lo mejor, no sé, si mi amiga hubiera estado en ese momento, yo me hubiera podido ir mejor en mi examen o en mi tarea, ¿ok? Pero como no estuvo ahí mi amiga o mi amigo o mi amigue, entonces no le preocupa tanto lo académico, sino sus vínculos afectivos, ¿ok? O a lo mejor el novio, la novia, ¿no? La pareja, y claro, como digamos que este escenario llamado escuela es un dispositivo o es un espacio o es un ambiente que facilita que ustedes tengan cierta movilidad o regulación de sus emociones, de sus pensamientos.
Entonces, si ustedes, este lugar es el más seguro para ustedes, van a depositarlo. Es, por ejemplo, cuando dices, no es quien la deba, sino quien la paga, ¿no? A lo mejor, no sé si les ha pasado con una amiga y de repente están como muy enojadas y empiezas y le gritas a la amiga, ¿no? Así es, oye, ¿qué onda? Pues, ¿por qué me estás gritando? O sea, si yo qué te hice, ¿no? Ay, no, ni me hables, ¿no? Digo, por dar un ejemplo, a lo mejor no, el problema no es contigo, el problema fue con alguien más, pero como tú eres un vínculo, un lazo seguro, afectivamente o emocionalmente hablando, entonces, claro que yo voy a depositar en eso porque tú de alguna manera me estás dando soporte a mí, ¿ok? Lo mismo pasa con la escuela, ¿ok? Porque si entonces pasa que algo académico con una miss o con un profesor, el profesor te contiene de alguna manera, aunque te ponga 0, ¿no? Aunque te ponga 5, el profesor, ¿qué pasa? En el momento que tú manifiestas una mala calificación o una ausencia o falta de entrega, el profe va y es un llamado al profesor, ¿sí? Es decir, algo me está pasando y no estoy pudiendo, y estoy imposibilitado, se me está complejizando realizar esta tarea, ¿ok? Entonces, digamos que nosotros también funcionamos como un lugar seguro en una figura de adulto, de autoridad, ¿no? De confianza, y entonces pues creo que positivamente ese estrés o esa frustración se puede canalizar por ahí, ¿no? Entonces, retomando la pregunta que hiciste, Suri, creo que tiene que ver una cuestión, sí, ideológica, generacional, ¿ok? En donde pues nos estamos percatando de que tenemos que reforzar ciertos vínculos, ¿ok? Nutrir ciertos vínculos, que entiendo que los papás pues puedan estar ausentes, pero creo que ahora, no sé si han escuchado, el tiempo de calidad, ¿ok? Que aunque a lo mejor yo no puedo estar presente, yo no puedo estar ahí contigo en las tardes porque estoy trabajando, me hago presente en tu vida, ¿ok? Desde una llamada de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué plan tenemos? ¿No? Fin de semana, pero saber que de alguna manera yo estoy ahí, ¿ok? Y regresando un poquito más a nuestro campo de aplicación, que es los bachilleratos, que ahora ya tienen un nuevo nombre, creo que ya habían compartido. Es el cambio bueno, actualmente ustedes van a ser la primera generación que van a concluir su proyecto pedagógico con nuestro nuevo programa educativo. Se cambia a campos disciplinares. Ajá. Esto al final del día es para beneficio de ustedes. Sí. Se hizo una investigación de campo con egresados de prepa, con profesores también que ya ahora no están y los que están vigentes. Se hizo también encuestas o entrevistas al secretario de Economía, que no recuerdo el nombre, pero que en ese momento, hace 3 años, estaba vigente, no sé si siga. Se les hizo también una encuesta y una entrevista a los promotores, bueno, a algunas instituciones, universidades con las que tenemos convenio. Es decir, nuestras instituciones o dependencias que trabajan con nosotros, y también para hacer un estudio de campo en Irapuato, de qué era lo que se percibía o cómo se piensa a un alumno egresado del Kipling, ¿sí? Sí. ¿Cuáles son las habilidades con las que salen? ¿Qué saben hacer? Y también cuáles son las necesidades de manera estatal, o sea, a campo. Hablando de habilidades, considerando el tema del estrés una vez más, ¿usted considera que se necesitan como distintas habilidades dentro de los diferentes campos disciplinarios para sobrellevar como la carga de trabajo o el estrés? Pues yo creo que es independiente. Yo creo que es independiente a todos los campos. Es decir, o sea, creo que sí hay ciertas habilidades, sobre todo la de autogestión, que es la que trabajamos desde el principio. Y cuando nos referimos al campo de autogestión, tiene que ver con gestión del tiempo, la parte afectiva y la parte reflexiva. Esos son como, digamos, los pilares o las habilidades de la autogestión, ¿ok? Yo creo, ese es mi punto de vista, que tiene que ver en general con todas las áreas, ¿sí? Admito que cada área, que todavía eso no, o sea, no lo tengo como evidencia como tal, sino desde nuestra experiencia,
Cada campo disciplinar, creo yo, que tiene cierto perfil, evidentemente, ¿no? O sea, por algo... También aquí introduciendo la pregunta de desde su experiencia, Ajá. ¿cuál es el bachillerato con mayor carga de trabajo o en donde ve como ciertos patrones en los alumnos de estrés o de... Mira, yo creo que la carga de trabajo es para todos. Evidentemente que hay una diferencia o que hay una categorización, sí, me queda claro, porque cada campo disciplinar pues tiene un perfil, ¿sí? Lo que son las ciencias experimentales y las ciencias matemáticas, que digamos son las ciencias más crudas, si lo queremos ver así, o duras, ¿no? Como le llaman, o ciencias exactas, porque me acuerdo que también ese era uno de los nombres para matemáticas. Estas materias requieren de cierta estructura muy distinta, a lo mejor quiero pensar que a un administrativo y a un humanidades, ¿ok? Porque si se fijan, las de ciencias sociales y humanidades, es ciencias sociales 1 y ciencias sociales 2, ¿ok? Creo que el perfil sí puede ser distinto, o sea, me queda clarísimo que sí. Sin embargo, en cuestión a su punto de vista, bueno, a su ideología o a su digamos, como a su punto, a su objeto de estudio, que es referente a la carga académica, creo que es general, para todos, hablando alumno Kipling, ¿sí? ¿Qué diferencia, o a lo mejor, qué podríamos ver en cuestión de subjetividad o diferenciación de cada campo? Creo que tiene que ver con, ¿cómo se los puedo ejemplificar? Creo que tiene que ver con estoy como pensando en las palabras para hacer este diferenciador. Como, es que depende de las decisiones, o sea, yo siempre les he dicho cuando estamos en la materia de orientación profesional, un campo disciplinar va a ser difícil si no te gusta, ¿ok? Porque si no te apasiona, si no te llama la atención o si no te gusta, va a ser difícil. Más difícil de lo que ya pueda ser, ¿ok? A lo mejor ustedes lo pueden notar porque es su primer año en el programa. Ustedes se dan cuenta que tienen 2 años como educación básica más las materias para el trabajo, que son como las materias sello de nuestra institución. Ustedes en su último año llevan el campo disciplinar. De entrada es un cambio drástico porque claramente tienen materias especializadas en el área. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es algo nuevo para ustedes, ¿ok? Pero eso también se puede jugar dentro de lo subjetivo en que hay una serie de movimientos y de exigencia, a lo mejor académica, social y también personal, familiar, porque están tomando las decisiones más importantes en su vida, ¿ok? Que es a qué se van a dedicar, qué es lo que van a hacer. Entonces, no dudo que se jueguen muchos ideales en su pensamiento, en su mente, llámese, pues sí, prácticamente como en la parte psíquica, en donde en donde se les van a exigir que a lo mejor no lo tengan, no se lo digan directamente, pero ustedes más que nadie saben que la sociedad, que la escuela y que su familia están esperando mucho de ustedes, ¿ok? ¿En qué? En que tienes que ser un buen estudiante, en que tienes que poner en alto al Kipling, porque los chicos y todos los que son egresados del Kipling tienen una exigencia académica, ¿no? Siempre sobresalen, siempre están distinguiéndose de todos los demás, ¿no? O sea, ustedes si se fijan estos mitos, y no son mitos, algunos sí son realidades, llegan sus compañeros y es como, está súper fácil, estoy en esto y estamos en esto otro, o sea, son chicos muy destacados, la verdad. Ustedes tienen créanme que tienen una exigencia académica muy fructífera para la universidad, que les va a permitir hacer bastantes cosas, ¿ok? Claro, creo que o sea, toda recompensa, todo fruto, pues requiere un esfuerzo y cierto sacrificio, ¿ok? Sí. Pero entonces, creo yo que se puede estar jugando más a eso, porque por ejemplo, ahorita lo estoy escuchando, tienen que ya es como la mejor fiesta de graduación, ¿no? La mejor generación, tener un super viaje, ¿no? De generación. Entonces,
son muchas exigencias que están teniendo y aparte de eso tienen que estudiar, pero como ya tienen el viaje de graduación, ya tienen la fiesta de graduación, pues obviamente tienen que pasar el semestre, ¿no? O sea, entonces, porque si no pasan el semestre, si no pasan el año, pues no hay fiesta, ¿no? Entonces, se fijan cómo hay muchas exigencias que tienen que estar regulando constantemente, ¿no? Sus papás que tienen que pasar el año, que tienen que recompensar el esfuerzo y el sacrificio que sus papás también hacen en pagar la escuela, en darles lo mejor. Entonces, todas esas exigencias son como, digamos, ¿qué será? Como muchas veces ¿Cómo? algunos factores que Ajá. pueden también ayudar como a crear este ambiente de presión Ujú. sobre los estudiantes. Así es, o sea, También, ujú. ajá. O sea, esa presión, si no se regula, si no se manifiesta a ustedes, si no lo subliman de alguna forma, gracias a sus amigos, a la escuela, pues claro que se va a hacer un cúmulo de presión y esto puede generar un tipo de estrés. Es más, bueno, no sé si ustedes, creo que por el tema, me imagino que hay diferentes tipos de estrés. Sí, justo ¿Ok? queríamos realizar esa pregunta de Ok. cuáles son los tipos de estrés, si existían y Sí, sí existen. cómo se presentan. Ujú. El estrés positivo que le llaman, se le llama eustrés, ¿ok? Eustrés. El eustrés. ¿A qué voy con esto? Cada día nosotros vamos teniendo ciertas alteraciones o ciertos estímulos, bueno, más bien, ciertos estímulos externos, como les platicaba, que impactan en la regulación, ¿sí? de nuestro estado fisiológico, mental, psicológico, emocional, ¿sí? Entonces, ese eustrés nos sirve porque esas reacciones o esos estímulos, o más bien esas respuestas fisiológicas que ustedes van identificando, es una señal a su mente de decir, algo está pasando, es importante que te detengas o es importante que te pares para pensar qué es lo que te está pasando, ¿ok? Porque al final del día, la mente, muchas veces pensamos que es nuestra enemiga, no, es enemiga si no la escuchamos, ¿ok? Si la escuchamos y si la sabemos escuchar, va a dar señales de alerta para decir, para aquí. Cuando tú no te sientes seguro de algo, es porque tu mente te está alertando de que posiblemente puedes tener cierto riesgo, que a lo mejor tienes que detenerte un poco para pensar más o, o analizar más la situación o el escenario en el que te encuentras para poder abordarlo de mejor manera, ¿sí? Entonces, el estrés de alguna manera es una señal de alerta a nuestro cuerpo y a nuestra mente para saber identificar si estamos en una zona de peligro, en una zona de riesgo o en una zona segura para poder desenvolvernos o para poder manifestar o canalizar ciertas emociones, pensamientos, ideologías, etc. ¿Ok? Entonces, pues creo que ibas a decir algo sobre. Sí, bueno, quería preguntar un poquito. Dependiendo de los tipos de estrés, ¿usted cree que hay alguno por bachillerato? O sea, ¿sí me explico? Como, ¿cuáles son? Bueno, nos comentó el eustrés, Ajá. que también el que es como positivo, Ajá, que sí es se le como llama. alerta. Sin embargo, creo que existen algunos otros, que a lo mejor pues sí existe el positivo, yo considero que existe también como el negativo. Sí, Entonces, ahorita no me acuerdo de cómo se llama el estrés negativo, pero ahorita lo bueno, pero checamos. pues consideramos que es como el que es como más, el que produce como este miedo, Si yo no recuerdo, bueno, a ver, era el eustrés de distrés. Es que aquí estoy viendo nada más como, pero son como efectos negativos. Sí, creo, si mal no recuerdo, es el distrés, pero lo checan. Sí, Entonces, claro. eustrés, distrés, pues algo así. Lo buscamos, Entonces, el estrés negativo, creo que sí es el distrés. Se manifiesta cuando cuando no sabemos manejar ese estrés negativo, hagan de cuenta que se transforma pues sí, se transforma, por ejemplo, en insomnio, a lo mejor como en una alteración del estado de ánimo, cuando les dije como irritabilidad. Si lo vemos como algo más agudo, a lo mejor se puede presentar como hasta cierta obesidad o una descompensación del peso, ¿no? Como tipo anemia. O sea, eso ya estamos hablando como de un estrés más agudo, ¿ok? Algún trastorno del sueño,
creo que si ahorita lo podemos googlear por aquí, nos puede Sí, dar como perfecto. muchísimo. Yo les daba el ejemplo también como de la parte gástrica, ¿ok? Muchas veces se presenta casi en el estómago, ¿no? Digamos, ustedes creo que lo vieron en biología con la parte de los humores, Sí. ¿no? No sé si lo recuerden, que tiene que ver con la bilis, la parte gástrica, ok, bueno, justamente cuando era la medicina clásica que la hizo Hipócrates hizo la teoría de los humores, ¿ok? Y esta teoría de los humores, entonces para la medicina natural, porque creo que les puede interesar, ¿no? ¿De dónde viene? Era por toda la parte herbolaria, o sea, para tratar estos humores, para regularlos o estabilizarlos, decían, ok, pues si le ponemos, no sé, ciertas hierbas, ¿no? Hacemos este té o este menjurje para regular el humor de la bilis, ¿ok? La bilis, por ejemplo, cuando una persona está muy irritable, muy enojada, ¿no? Cuando una persona muy colérica, que está como muy impulsiva, bueno, entonces se regulaba. Y así era como empezaron a ver cómo cierta herbolaria o combinación, pues regulaba estos humores, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero, que más que el campo disciplinar, a lo que voy es, si lo queremos representar, el campo disciplinar, hagan de cuenta que sería como el escenario o el ambiente que va facilitando las manifestaciones de nuestras respuestas ante ciertas situaciones o, pues sí, ciertas situaciones o estímulos externos que alteran pues nuestro estado de ánimo o nuestro estado fisiológico, ¿sí? Pero creo que tiene que ver más el caso por caso, ¿ok? Es decir, la salud física, emocional, mental, psicológica de cada estudiante. Ajá. ¿Y usted que conoce más como a los estudiantes que van en como los distintos campos disciplinares, viéndolo de una manera más cuantitativa, con los dos tipos de estrés, Sí. como en qué área disciplinar usted ha visto más estrés negativo o en qué área disciplinar ha visto como más estrés positivo? Varía de persona en persona, sin embargo, Pues sí. probablemente es como un cierto patrón que usted haya visto o haya... Mira, yo creo que es el mismo estrés. O sea, si lo queremos ver así, pensaría, es el mismo estrés, lo que cambia es la respuesta. ¿Sí? Es como estímulo-respuesta, causa-efecto, ¿ok? La causa es el estrés, ¿sí? Pero la respuesta puede ser diferente o diversa, ¿ok? Digo, yo a lo mejor les puedo dar como la referencia de las humanistas, porque es a las que les doy clase. Ellas a veces se estresan muchísimo porque les dejamos muchísima lectura, ¿ok? Porque tienen que leer mucho, porque tienen que formular preguntas, porque tienen que realizar hipótesis también. O sea, ustedes también realizan hipótesis, ellas también tienen que hacer párrafos argumentativos para sostener una ideología desde diferente perspectiva, desde el área de la psicología. O sea, ustedes también, no dudo, que pues están en esas, ¿no? Ustedes tienen cierta metodología para hacer sus prácticas de laboratorio. Ellas también tienen que usar cierta metodología dependiendo la perspectiva o dependiendo el marco teórico, filosófico, social, psicológico. Entonces, creo que si se fijan es lo mismo, pero en diferente campo, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo que va a diferenciar, o sea, lo que sí vamos a ver muy diverso son los efectos, ¿ok? O las respuestas que tenga cada una o cada uno ante ese estrés. Y pues referente también a los campos disciplinares, ¿usted qué, o sea, sobre nuestro paradigma, relacionado un poquito con ¿usted qué piensa? ¿Que sí será verdad, no será verdad, que el área de la salud o el bachillerato de químico biólogo, porque se tiene un cierto mito dentro de la escuela que el bachillerato de químico biólogo es como el más pesado? ¿Usted qué piensa al respecto? Pues no sé, o sea, creo que ahora sí depende el objeto de estudio que esté en este momento, es decir, ustedes van a tener como, creo que pues, estaría interesante, muy interesante, que puedan hacer como esta encuesta a los diferentes campos disciplinares, ¿verdad? Pero
creo que, ay, ¿cómo se los puedo? Al menos como lo que he visto. Ahorita se me fue la onda como del ejemplo que quería darles, pero... Usted como o sea, conoce todas las áreas, ajá. las ha visto trabajar. Es que creo que, por ejemplo, como les decía, estos campos que son como ciencias exactas, creo que son diferentes habilidades o niveles de pensamiento que requieren. Y cuando hablo a niveles de pensamiento, creo que ustedes, una de las habilidades ejecutivas de manera cognitiva, no dudo que sea como mucha memorización. O sea, tener que memorizar, o sea, no sé, por ejemplo, los pares craneales, ¿no? No sé si lo vayan a ver, o como las partes del sistema, ¿no? O sea, así es y ya, punto. Te lo tienes que aprender y ese es el procedimiento y no hay más, ¿no? Acá las chicas, por ejemplo, también tienen que aprenderse cosas, pero algo que yo les he dicho, el más que memorizarlo, tienen que comprenderlo y cómo lo pueden aplicar desde un caso clínico, pero pues también ustedes van a tener casos clínicos, ¿saben? Sí. Pero creo que aquí, no sé si a lo mejor con algo que se estén topando, digamos, es como si tú tienes un cuadro clínico o en un caso clínico que les dejen y es como atender una, no sé, gastritis, ¿no? O una colitis aguda. Entonces, tú tienes que chutarte el libro, ¿no? Y tienes que decir cuál es el procedimiento, cuál es el cuadro de síntomas, cuál es el pronóstico, no sé, ¿ok? Y así es, y te tienes que aprender el procedimiento, ¿ok? Pero creo que acá, no sé si el ejemplo sea viable, porque te digo, pensándolo desde el área clínica, psicológica, también les dejamos casos clínicos y ellos tienen que identificar un posible trastorno o un posible diagnóstico, un posible síntoma, pero puede ser diferentes respuestas, ¿sí? Es decir, pueden ser diferentes hipótesis o argumentos que estén generando ese cuadro de sintomatología. En cambio acá creo que pues gastritis es gastritis, ¿no? Sí. O sea, así, clarísimo. Si tiene entonces no sé si a lo mejor se están topando con eso, de que sí, entonces no es A más B más C, no es la respuesta. En cambio acá, mientras la persona lo esté argumentando y tenga esas bases teóricas, desde dónde lo podría abordar, cómo lo podría manejar, identificando un posible diagnóstico, pues la respuesta puede ser correcta o incorrecta, ¿no? Sí, aquí ya vemos como también que muchas veces pues se piensa, no, pues los doctores tienen trabajo más pesado que los psicólogos, pero realmente con los ejemplos que usted está dando es como de, tú ya tienes tales síntomas y puedes decir un tal diagnóstico, y como nos decía el profe Daniel, es que muchas veces nosotros vamos a tientas, porque no conocemos todo lo que va detrás de ellos. O sea, entonces se podría ver que está fácil, ¿no? O sea, para nosotros, porque dices, ay, bueno, puede ser muchas opciones, ¿no? O podemos ir como de manera meticulosa, perspicaz, donde no, por eso damos un posible diagnóstico, pero el síntoma puede variar. Es decir, el síntoma, desde el lado subjetivo o psicológico, a lo mejor puede ser una gastritis, pero si ese síntoma no se trabaja, es decir, no se comprende desde su origen, de dónde viene, qué ganancias secundarias tiene ese síntoma, ese síntoma en lugar de ser dolor de cabeza, dolor de estómago va a ser un dolor de cabeza, o va a ser una inmovilidad, o va a ser un ataque de ansiedad, ¿sí me explico? Y en cambio acá eso no es, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma sí lo tienen que memorizar, lo tienen que aprender y pueden saber hacia dónde va, ¿sí? Pero acá pues no está tan claro, es más complejo. O sea, creo que la mente es más compleja. O sea, si yo te pregunto, ¿dónde está el sistema nervioso? Ah, pues tú dices, bueno, están los pares craneales, están como las partes, no sé, el par craneal, el vago, el trigémino. O sea, ¿me pueden dar ustedes ciertas respuestas? O si yo te digo, ¿dónde está el sistema digestivo? Ah, bueno, aquí se conforma de esto y esto y esto. Pero si yo te digo, ¿dónde está la mente? No, pues. Y ahí es donde rompemos como que vemos los argumentos y rompemos y con los típicos estereotipos y decimos, muchas veces ellos tienen que realizar mucha más investigación y no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, Pues te digo, o sea, creo que va a ser muy complejo en la medida donde
pues se te esté dificultando porque no tienes porque todavía aún no has desarrollado esas habilidades. O sea, creo que para las alumnas de humanidades puede ser difícil o estresante si no están instauradas o estimuladas ciertas habilidades como el análisis, la evaluación, la interpretación de datos. O sea, este tipo de habilidades que tienen que estimular pues para que pueda fluir la cosa, ¿no? Pero si lo ven así, pues también tienen o sea, cada área, Sí. cada campo tiene cierta complejidad, ¿ok? ¿En qué medida va a ser más frustrante o menos frustrante? Pues en el momento en el que te des cuenta que, pues, a lo mejor tienes un camino más largo por recorrer, es decir, prepararte más, esforzarte más, porque sabes que se te está dificultando, o de plano decir, a lo mejor no es mi área, ¿no? A lo mejor no es lo mío. Y no está mal, está bien, digo, para eso es la prepa, ¿no? Prepararte y explorar y decir, ¿sabes qué? Pues me encanta, a mí me encanta la biología, amo la ciencia, pero yo no me podría, o sea, yo no podría dedicarme a eso, ¿sabes? Porque creo por mi enfoque que hay otras complejidades que me atraparon, fue la mente, ¿no? Entender el comportamiento, entender el inconsciente, que pues órganos nada más, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor si tú le preguntas al profe Noé te puede decir otra cosa, ¿no? Obviamente, porque se nota que le apasiona lo que hace y es buenísimo. Entonces, pues bueno, ¿qué más? Bueno, por último, y ya para cerrar la verdad es que yo me sorprendo mucho porque yo también cuando cuando me inscribí justo a nuestras áreas propedéuticas, yo decía, híjole, o sea, a lo mejor en económico voy a estar haciendo cuentas y me voy a estresar por esto, pero en químico voy a tener que hacer esto, lo otro, o sea, como que yo tenía una cierta idea, y también de los humanistas, yo creo que muchos tenemos una idea de que como que es el más tranquilo, y al escuchar como todo esto, realmente te sorprendes y dices, no, o sea, ellos a veces tienen que investigar, tienen un camino más largo por recorrer que el nuestro, y es como ese punto que tú, para eso mismo la investigación, para conocerlo. Ok. Perdón. Creo que algo importante de que metieron ahorita las materias mixtas, por ejemplo en mi caso, la verdad es que yo sí tenía como económico es más tranquilo, no es menos, es más tranquilo. Y la verdad creo que ahí uno como considera es como de qué te gusta, porque me dieron proceso estratégico, que es para mi punto de vista es mucha economía. Ajá, sí. Y puedo ver que tengo compañeros que les gusta, o sea, de cierta manera les llama la atención. Claro, les llama más la atención lo que es ciencias experimentales, pero les gusta. Y yo batallo mucho con esa materia. Es como, tengo una familia de económicos y de físicos, pero económico no le entiendo. O sea, siento que me están hablando en otro idioma, la verdad. Sí, para ti es un punto a lo mejor de resistencia, como desde lo familiar, y decir eso, mis respetos, pero ya, Sí, ¿no? yo no lo soporto. Sí, proceso estratégico realmente está la materia porque tiene que ver con su perfil, porque ustedes salen con el perfil de líderes en el diseño, proceso e implementación de proyectos estratégicos. Entonces, proceso estratégico es todo el camino, toda la metodología para crear un producto o una solución, ¿sí? O un servicio que sea proactivo y que sea sustentable. O sea, cuando me refiero a proactivo es que desde costos, que ustedes puedan ver cómo se puede mantener ese producto o ese servicio. Entonces, pues sí, es mucho de finanza, administración, contabilidad, ¿no? Es como ese cúmulo, porque el día de mañana si tú tienes tu laboratorio, si tú tienes tu empresa, si tú trabajas o que tengas tu propio consultorio, no lo sé, pues tienes que saberlo administrar, ¿sí? Por toda la parte, los productos que vayas a vender, o sea, tienes que llevar un estado general de cuenta, activos, pasivos, y lo van a tener al menos como una embarradita, ¿no? Pero pues sí, esa es la finalidad de la materia. Y usted tiene algunos tips, o sea, realmente para nosotros los alumnos, sobre todo para nuestra generación, que creo que es... O sea, sabemos que es como caso por caso, o sea, cada quien tiene como
ciertas necesidades. Ajá. Ajá. Sin embargo, como viéndolo de un punto nuevamente más cuantitativo, ¿cuáles son algunas estrategias que usted ha visto que funcionan mejor en la mayoría de estudiantes para la reducción del estrés? Perdón, Ajá. pero quiero abarcar que no solamente dentro de lo académico, sino también Como lo dentro personal. de lo personal y como usted marcaba anteriormente, lo familiar, como pues realmente esa falta que puede que algunos tengan o cómo manejarla también. O sea, realmente eso es lo que... Ok, a lo mejor yo diría, si en algún momento pueden sentirse solos y es muy válido, pero en realidad no están solos, ¿ok? Creo que uno de nuestros lemas en la prepa es que van a tener amigos para toda la vida, ¿ok? La red de apoyo que ustedes tengan es sumamente importante, los recursos con los que ustedes puedan contar, es decir, que ustedes sean conscientes o que hagan una retrospectiva de cuáles son los recursos con los que cuenta cada uno, ¿ok? Llámese familia, amigos, sobre todo los amigos, porque los amigos son los que los van a entender más, porque también están pasando la misma situación, a lo mejor con diferentes problemáticas familiares, de la novia, del novio, de la parte de la identidad, de la parte de orientación sexual, de sexualidad, o sea, de muchos temas que ahorita los están bombardeando, ¿sí? Y que ustedes están conociendo, que se están experimentando, que están explorando. Entonces yo les diría que en ese momento en donde ustedes se sientan solos o donde no encuentran como una salida y que eso les pueda generar estrés o cierta frustración, saber que tienen la mejor herramienta es el habla y el escucha, es decir, su lenguaje y la escucha. Que tú como amigo, como amiga, puedas ofrecerle al otro el sentirse escuchado. En más de darle una respuesta o desestimar o desvalorizar lo que está sintiendo, simplemente lo escuches. Probablemente lo único que quieres escuchar. Él no va a querer un regaño porque para eso está la mamá y el papá, ¿ok? O también está el profesor, ¿sí? Lo que ustedes buscan es sentirse escuchados y saber que tienen un espacio para poder poner en palabra eso que se les está dificultando hacer, ¿ok? Entonces creo que en su kit de herramientas, ¿no? De su mochila de herramientas, creo que tiene que ver sus amistades. Yo les diría, cuiden sus amistades, valórenlas, nutran sus amistades, porque son personas que van a estar acompañándolos en su camino, ¿ok? Segunda, que ustedes identifiquen esa red de apoyo de esos lugares donde son seguros para ustedes, ¿ok? La familia, a lo mejor los abuelos, los maestros, a lo mejor una tía, un tío, en donde ustedes, que al final esa experiencia, no quiere decir que vayan a hacer lo mismo, pero puede ser también que esa persona con mayor experiencia les pueda dar como una serie de posibilidades para saber, a lo mejor no te va a decir qué hacer, pero sí a lo mejor darte cuenta que no tienes que hacer, ¿no? O sea, no sé si han escuchado esas de que, bueno, mijito, esto es lo que yo hice, la regué y esto no hagas, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿qué pueden hacer ustedes? Otra cosa, pues bueno, y viéndolo como desde un punto más académico, justamente eso, como las habilidades que nosotros les vamos ofreciendo, por eso es que sé que a lo mejor odian el portafolio, odian el registro anecdótico, ¿no? Digo, a lo mejor, y esto porque lo escucho, ¿no? Así como de, ya estoy harto del portafolio y registro anecdótico, ¿no? Pero estos dos componentes de evaluación son sumamente importantes porque van directo a la metacognición. Metacognición significa el aprender a aprender, ¿ok? Y aprender a aprender es que tú identifiques, que tú seas consciente y que veas cuál es tu mejor estrategia para aprender, cuál es tu mejor camino, cuáles son las mejores herramientas, ¿ok? Es decir, yo les diría, cuando ustedes estén haciendo algo, preguntas, a ver, ¿y por qué es esto? ¿Para qué me va a servir en la vida? Sí. O sea, no solamente, como decía, no solamente en lo académico, sino en lo personal, en lo familiar, o sea, ¿y esto a dónde lo voy a llevar a mi vida cotidiana? ¿Para qué me va a servir? ¿Sí? Donde no lo vean porque, pues tengo que entregar la tarea, ¿no? Y cómo ustedes lo puedan conectar con su área, cómo conectarlo con su familia, cómo conectarlo con sus relaciones. Entonces, yo les diría que de entrada, sus preguntas clave es ¿por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo? Y el por qué lo estoy haciendo no solamente un corto plazo, porque tú me puedes decir, pues porque tengo que entregar una tarea y tengo que sacarme 10. Ok, ¿por qué?
¿Por qué tienes que sacarte un 10 y por qué tienes que hacer tu tarea? Ah, pues porque en un mediano plazo voy a pasar o requiero mi certificado de prepa. Ok, ¿por qué quieres un certificado de prepa? Ah, pues porque con un certificado de prepa, ver más allá, es decir, a un corto, mediano y largo plazo. Porque pues al final pues porque si tengo un certificado de prepa voy a poder acceder a una universidad de prestigio y con una buena calificación puedo obtener una beca. Es como el método SMART. Ya ves, estás haciendo una conexión. Justamente, aunque hoy en ese método SMART, si lo llevas a tu vida cotidiana, te vas a dar cuenta que al final tiene un fruto, tiene un resultado, ¿ok? Pero van así van, ¿no? Nada más viendo a corto plazo, en el día a día. Entonces tienen que abrir su panorama y decir, a ver, ¿para qué estoy haciendo esto en un corto, mediano y largo plazo? Un problema en nuestra generación es que van muy cerrados, ¿no? Como que... Creo que están muy resistentes, creo que están muy a la defensiva. Así lo siento yo. O sea, creo que con tantito que nos acercamos es como, ¿qué quieres? ¿No? Así como, uy, relájate, o sea, nada más quiero ver si estás bien, cómo te podemos ayudar, ¿no? O sea, parece que están como muy vulnerables y muy sensibles a la cuestión del acercamiento o la vinculación con el otro. O sea, creo que están como muy a la defensiva. ¿Por qué? Pues creo que tiene que ver mucho efecto pandémico, ¿no? El reforzamiento o la nutrición de esos vínculos, ¿sí? Entonces, la sensibilidad o la falta de tolerancia a la frustración ante ciertas situaciones. Estuvieron 2 años encerrados, ¿no? Entonces, ahorita que ya lo saben, se tienen que aventar al mundo real, ¿sí? A realidades donde se van a estar enfrentando y es como, ¿qué hago aquí? ¿Qué pasó? Sí. ¿De qué me perdí, no? Sí, ¿cómo me actualizo ahora? Entonces, pues bueno, pues eso. Pues creo que resolvimos muchas más preguntas de las que traíamos. Y fue una entrevista, bueno, a mí me súper encantó, porque yo traía como una idea y totalmente ahorita ya traigo como otros conceptos y creo que justo para eso la investigación, para conocer más. Y pues agradecemos muchísimo su tiempo, sé que andaba un poquito medio ocupada, bueno, sí, anda, un poquito, pero no se sí le preocupe. agradecemos su tiempo y ojalá y se pueda concluir este proyecto para también traerle los resultados. Sí, claro que sí, yo encantada, a mí encantada de que me puedan, de hecho yo ya le dije a Miss Esmeralda, a mí me encantaría que puedan presentarlos y yo estar en sus presentaciones finales de la materia, claro que voy a estar ahí presente, a lo mejor aunque no haya sido entrevistada, pero pues escuchar también como las otras, pues los otros paradigmas de los demás equipos. Entonces, pues muchas gracias por la confianza y pues bueno. Gracias. De nada.